105. Hoy fue el turno de dos de las querellas. En primer lugar, de la querella de Henrisken Velasco, mejor dicho, que representa a Rubén Ríos. Esta querella tiene un solo caso, así que fue un alegato de unos 50 minutos en el que se solicitaron condena para algunos de los imputados, no para todos. Hoy, a diferencia de las jornadas anteriores, fueron alegatos más cortos. Sí fue más extenso el de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tuvo, unas varias interrupciones. Comenzó a media mañana a las 11 y después de un cuarto intermedio continuó por la tarde, terminó cerca de las 5 de la tarde con solicitud de condenas en el caso del alegato que llevó adelante el doctor Marcelo Medrano para 13 de los 22 imputados. ¿Esto por qué sucede? Vamos a explicarlo. Porque en estos casos son querellas que tienen algunos representados. Claro. En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos tiene 5. Son casos mayormente de Río Negro. Son el caso de Liberatore, Yenga, Pedro Justo Rodríguez, Cristina Botinelli y Bernstein. Estaban presentes acompañando al doctor Medrano. Yenga y Silvia Botinelli, hermana de Cristina, también fue víctima, pero su caso ha sido tratado ya en el juicio anterior. Lo que ha solicitado en el caso de Medrano fueron condenas de entre 20 y 6 años de prisión para los imputados. Para Luera se solicitaron 15 años, considerado como coautor de la privación ilegal de la libertad y asociación ilícita. Para Reinhold, 20 años. Para Molina Escurra y San Martín, oficiales de inteligencia, 15 años de prisión. Para Hilarión de la Paz Sosa, el jefe de sanidad, también 15 años por ser partícipe necesario, al igual que los oficiales de inteligencia, de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos. Para Braulio Olea, 20 años de prisión. Recordemos que era el jefe del batallón. El 181. Exactamente. Entonces. Para Gustavo Vitón, 15 años solicitó Medrano. Para Raúl Guglielminetti también solicitó la pena de 15 años. Para Camarelli de la Policía de Río Negro, 13 años de prisión. Para Quiñones también de la Policía de Río Negro, 10 años. Y la misma condena pidió para Casa Grande y Maldonado, 10 años. En tanto, para Penchulev, comisario de la Policía rionegrina de Cinco Saltos, solicitó 6 años de prisión. Recuerden que ahí hay dos casos que se tratan en este juicio de detención de personas que fueron llevadas hasta la comisaría de Cinco Saltos, y luego de un breve interrogatorio fueron trasladados hacia nuestra ciudad. Sí, lo que ha hecho el doctor Medrano fue un ordenado alegato que separó por partes. Comenzó con un contexto histórico y un marco político de la represión y del plan sistemático que se aplicó desde la dictadura, y luego por supuesto que tuvo algunas partes más técnicas de explicación, de calificación de la pena, la descripción de los hechos de cada uno de sus casos, pero por supuesto que hablaba también en una cuestión general, y luego, la solicitud de la condena. En la primera parte, Medrano hizo referencia también a algo que me parece que vamos a escuchar en los alegatos de las defensas, que tiene que ver con esto de cuestionar el juicio, con decir que la sentencia ya está escrita de antemano. Y esto es lo que decía Medrano. Es prioritario entonces quebrar esta lógica subyacente de imputados víctimas de los derechos humanos, salvadores que son objeto de la venganza en vez de los honores. Veremos con detalle luego las consecuencias de su accionar. Por ahora alcanza con decir que las implicancias de lo que se juzga en este debate comienzan para ellos en el año 2008. En este largo proceso histórico, los imputados no sufrieron ninguna consecuencia de sus actos. Solo como mención, que se acredita por la instrumental incorporada al juicio, de los 24 imputados, solo 2 se encuentran con suspensión a su favor por motivos de salud, y todos, obviamente, con vida. De las víctimas de este debate, 1/3 está muerto. Alguno puede pensar que esto constituye una casualidad y que es un dato irrelevante. Nosotros lo llamamos causalidad, la muerte como consecuencia de los padecimientos en vida. Dato, por cierto, relevante en el contexto. Primera conclusión a la primera cuestión esbozada entonces. Un cúmulo de decisiones pasadas hizo que se esté ahora frente a un tribunal oral, juzgándose lo que hace tiempo debiera haberse juzgado. Ningunos pobres imputados entonces, en todo caso, beneficiarios de la impunidad hasta ahora. Segunda cuestión, las particularidades de la causa. Lo referido anteriormente hace que a 36 años de los hechos se esté llevando a cabo este debate. Esta situación, sumada a la cantidad de hechos, víctimas e imputados,
tornó posible juicios en etapas. Acerca de su conveniencia o inconveniencia podemos no ponernos de acuerdo, siempre en el terreno de las hipótesis. En el terreno de lo cierto y posible se realizó, se realiza y se realizarán debates continuos. Solo dos cuestiones en torno a esto. Por un lado, en todos y cada uno de los procesos primaron el respeto por las garantías fundamentales de los imputados. Todas las incidencias y planteos que se hicieron fueron resueltos dentro de marcos de legitimidad y legalidad absoluta. Y por otro lado, es incuestionable además que haber realizado un solo juicio con la totalidad de las víctimas e imputados por la totalidad de los hechos que se investigaron e investigan posiblemente hubiese sido el ideal, pero también tal vez de imposible cumplimiento y claramente una desnaturalización radical de los presupuestos de un debate oral con garantías. Menciono solo el derecho a una respuesta jurisdiccional en plazo razonable y el principio de concentración como gran principio estructurante de un juicio penal republicano. Esta realidad originó un discurso nada escéptico, por cierto, acerca de que la sentencia está firmada de antemano. Ello constituye el peor agravio y una forma de desacreditar y deslegitimar todo y a todos. Si se presupone que el final estaba decidido antes de empezar, lo acontecido en medio es una farsa. Todos seríamos actores de un final ya conocido. Así, las víctimas, los acusadores, los jueces y la sociedad asistimos a un hagamos de cuenta que se modifica el eje y los relatos, con su abrumadora prueba, significan nada. Ahí escuchábamos a Marcelo Medrano haciendo referencia, respondiendo un poco a estas críticas que se dicen desde la defensa, que el juicio, que la sentencia está armada. Por supuesto que él hizo un extendido detalle de cómo funcionó el plan sistemático de represión y enmarcó los delitos justamente en el marco de un genocidio, pero los calificó como delitos de lesa humanidad. Esa es tal vez la diferencia que tiene con respecto a la querella del CEPROD. Estaba también, decíamos, una de las víctimas, Luis Yenga, que además de ser secuestrado, torturado y perseguido, luego decidió irse al exilio, del que volvió en el año 1992, y estuve escuchando el alegato de Marcelo Medrano. Creo que lo dije cuando me presenté, que se haga justicia. Cómo termina el juicio es independiente de nosotros. Podemos tener muchos deseos, pero no valen los deseos nuestros, vale lo que los jueces determinen. Y eso creo que después de toda la presentación de los testimonios que ha habido, tendrá que decidirlo ellos y decidirlo de la mejor manera posible. A diferencia de cuando usted declaró, hoy están presentes todos los imputados. ¿Cómo es verles las caras? No me produjo ninguna sensación revulsiva ni nada en absoluto. Son unas personas mayores, tan o más mayores que yo, muy decadentes, muy decaídos, porque evidentemente están pasando por un mal trance que quizás se lo merecen, ya lo dirán los jueces, si es que se lo merecen, que se lo merezcan. Y no me produjo así ningún tipo de revulsivo, de repulsión, en absoluto. Directamente enfrentarlos, reconocer a algunos, no a todos, reconocerlos. ¿Reconoció a algunos? Reconozco a algunos, pero ¿qué le puedo imputar yo? Decir, todo esto me hicieron, claro, pero no me lo hizo este en particular o el otro en particular. Entonces, verlos o no verlos para mí en este momento significa exactamente lo mismo. Yo lo único que estoy esperando es el veredicto, que se termine el juicio, que quedemos todos en paz y si tienen que ser castigados, que sean castigados. Te repito lo que dije aquel día cuando cerré la conversación: señores jueces, hagan justicia, y ya me quedo tranquilo. Luis Yenga con su pedido de justicia que hoy reiteró. Para sintetizar ya en el fin de este diario del juicio, una de las querellas, la que representa a Rubén Ríos, solicitó penas para 6 de los 22 imputados. En realidad solicitó penas de condena perpetua en el marco de un genocidio, pero subsidiariamente solicitó condenas de entre 25 y 15 años. La pena de 25 años fue para Casagrande, a quien identificaron como Pedro, así era denominado el interrogador de Ríos, y de otros, ¿no? Que estuvieron allí detenidos. Y en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitaron penas para 13 de los 22 imputados de entre 20 y 6 años. 26 años, que se iguala de alguna forma, se asemeja a lo solicitado por la PDH, ¿no? Por supuesto que todos solicitaron cárcel común. Cárcel común. Terminamos así el diario del juicio. Mañana estará el alegato del fiscal federal, el Ministerio Público Fiscal, que, bueno, terminará así esta ronda de acusaciones y a fin de mes escucharán los alegatos de la defensa, pero mañana estaremos con la exposición del doctor Marcelo Gross.